Al comité organizador, a la presidencia, al doctor Hernández y a todo el equipo de ANCAM por hacer posible este evento y por permitirnos estar el día de hoy en esta presentación, en este simposium, en el cual la intención principal es presentar a ustedes la innovación. No vamos a presentar todo lo que hay porque no nos alcanzaría el tiempo, por supuesto, pero sí presentar a ustedes la innovación en tres ejes muy importantes del síndrome metabólico, como van a ver a continuación, y el que a mí me corresponde es el eje de la disglucemia, el eje de diabetes, y por eso le hemos llamado a este módulo Impacto de las intervenciones innovadoras. Recordemos que desde hace aproximadamente 2 años, y ya formalmente la publicación de esto se hizo en Diabetes Medicine el año pasado, tenemos un abordaje práctico para el diagnóstico del síndrome metabólico, y ese abordaje práctico comienza por la medición de la circunferencia abdominal, que debe ser menor de 90 en hombres y menor de 80 en mujeres. Esto contrastando con el 102.88 que habíamos aprendido de las recomendaciones americanas del ATP3, que por supuesto no concuerda con nuestra realidad en México y que ha sido validado ya por el grupo de epidemiología y prevención, del grupo encabezado por Agustín Lara, en donde ya queda validado para México más de 90 y más de 80 como el 50% del diagnóstico. Si tenemos esta mitad, la otra mitad es integrada por 2 factores más, a saber de 4, que puede ser triglicéridos altos, arriba de 150, colesterol HDL bajo, menos de 40, menos de 50 en hombres, menos de 50 en mujeres, presión arterial por arriba de 130/85 y glucosa en ayunas más de 100. Cualquier persona que califique con estos criterios tiene síndrome metabólico, y esto es algo que afortunadamente nos ha facilitado las cosas. ¿Por qué es importante la medición de la circunferencia abdominal? Es importante porque está muy clara la relación entre el incremento en el valor de circunferencia abdominal y la prevalencia de enfermedades asociadas. Aquí solamente les pongo 2, la diabetes y la hipertensión arterial. Vean ustedes cómo a partir de 90 y sobre todo cuando es arriba de 100 la circunferencia abdominal, la prevalencia de hipertensión es 40, la prevalencia de diabetes puede superar incluso en mujeres hasta casi el 15%. Entonces tenemos una conjunción entre estos factores. Tenemos que fijarnos en cuál es el eje de intervención. Y creo que hoy día existen 4 ejes de intervención en este terreno del síndrome metabólico. 4 ejes clave, por supuesto, con una plataforma, con una base de modificaciones al estilo de vida. Siempre quienes hablamos de esto somos criticados porque, oye, no hablaste de dieta, oye, no hablaste de plan de alimentación, no hablaste de plan de ejercicio, de todo ese tipo de cosas. No es que lo estemos desdeñando, esa es la plataforma y es una perogrullada mencionarlo en un espacio tan corto de tiempo, insisto, pero ahí está. Las modificaciones al estilo de vida son fundamentales en el tratamiento del síndrome metabólico. Obesidad, no hablaremos mucho de eso el día de hoy. Hipertensión arterial será tocado por el doctor Arturo Guerra, dislipidemia será tratado por el doctor Parcero, y yo me enfocaré entonces en este complejo de diabetes, prediabetes, glucosa alterada en ayuno o bien intolerancia a carbohidratos, que son entidades diferentes. Sabemos bien que diabetes es arriba de 126 miligramos en ayunas, que prediabetes es debajo de 126 pero por arriba de 100, que glucosa alterada es arriba de 100 e intolerancia a carbohidratos es cualquier valor que esté por arriba de 140 en la medición de glucosa 2 horas después de carga de 75 por vía oral. Eso es lo que tenemos en estándar. Ahora bien, en innovación, en terapias innovadoras, ¿qué hay en estos ejes? Me voy a enfocar, insisto, en el eje de la disglucemia. El bloqueo del sistema endocannabinoide. El bloqueo del sistema endocannabinoide surgió como una innovación interesante, como un concepto interesante. Aún falta por conocer mucho en este terreno. También los PEPAR gamma, la estimulación PEPAR gamma, especialmente con las tiazolidinedionas, con las glitazonas que conocemos bien hoy, a rosiglitazona y a pioglitazona, y más recientemente los análogos de incretinas y los potenciadores de incretina. Veamos primero rápidamente el aspecto del bloqueo CB1.
El prototipo del bloqueo CB1 es el rimonabant y me enfocaré solamente en la parte que a mí me corresponde, que es diabetes. No entraré en la parte de reducción de peso, que eso es asunto para tocar en otro momento. Los estudios Río Diabetes y el estudio Serenade demostraron una reducción de hemoglobina glucosilada de 0.7, de los cuales 0.4 fueron atribuibles a la reducción de peso y solamente 0.3 fue atribuible a la molécula de rimonabant. La preocupación hoy día en el ambiente con este tipo de intervenciones es sobre todo la seguridad psiquiátrica, el incremento en la frecuencia de casos de depresión e incluso la aparición de intentos suicidas. Eso ha hecho que este medicamento no fuera aprobado por la FDA, aunque sí ha sido aprobado en México y en Europa. Quiero comentarles que la no aprobación por FDA fue más por un asunto burocrático de manejo de expediente, y por eso el expediente se retiró y se va a resometer probablemente en 1 o 2 años más, y no tanto por el contenido del expediente. Es decir, es un asunto más de papeleo en sí que un asunto de seguridad grave, pero por supuesto que existe esa preocupación. Y además de rimonabant hay otros medicamentos en desarrollo en ese sentido de bloqueo CB1, taranabant en desarrollo por MSD y otro antagonista CB1 en desarrollo por Pfizer. El siguiente capítulo sería las tiazolidinedionas, lo que conocemos como PIPAR gamma o también conocidos como glitazonas. ¿Qué son estos medicamentos? En pocas palabras, son medicamentos que se meten a la transcripción genética a nivel nuclear y lo que hacen es mejorar la resistencia a la insulina por un mecanismo transcripcional. La eficacia glucémica es similar a otros hipoglucemiantes orales y ese es uno de sus principales cuestionamientos, que tal vez comparado con una sulfonilurea, comparado con una terapia estándar, el impacto en la glucemia no es mayor, pero el impacto más importante es en resistencia a la insulina. Pioglitazona ha presentado 2 estudios, el Chicago con reducción de grosor de íntima media y el Proactive con algunos puntos cardiovasculares favorables. La que está en tela de juicio hoy día es rosiglitazona, especialmente por incremento en riesgo cardiovascular. Aquí ven ustedes esta revisión de hace unos cuantos días por la Fundación Cochrane, en donde pues hablan de que hay muchas preocupaciones con esta terapia, específicamente con rosiglitazona, y por supuesto que esto empaña a toda la clase que son las glitazonas. Y pasamos a lo más reciente, que son los análogos de incretina. Los análogos de incretinas debemos ponerlos aparte porque es una terapia que es por vía parenteral, entonces queda prácticamente fuera del tratamiento convencional de la diabetes y del síndrome metabólico, porque es algo que hay que inyectar y estamos acostumbrados a que el tratamiento antidiabético estándar es un tratamiento oral. Y el tratamiento que sí puede ser oral es el potenciador de incretinas. Hoy conocemos 3: sitagliptina, vildagliptina y saxagliptina. Estos son inhibidores de la DPP4. ¿Qué es esto de la DPP4? Lo vamos a ver en un momento más. Pero ¿qué es, para empezar, el efecto incretina? Desde hace varios años, y aquí no se alcanza a ver la diferencia, porque porque el cronómetro la tapa, pero es una referencia de los años 80. Desde hace varios años se conoce lo que es el efecto incretina. Si ustedes ven en las gráficas, se ve la liberación de insulina en pacientes con diabetes y la liberación de insulina en sujetos control. Esta curva que ustedes ven aquí, comparada con esta curva azul, es la diferencia en la producción endógena de insulina a un estímulo igual en gramos de glucosa, nada más que este es por vía parenteral y este es por vía oral. Es decir, dar X gramos por la vena y dar esos mismos X gramos por la boca liberan diferente cantidad de insulina. Cuando nosotros comemos se libera mayor insulina que cuando nosotros, valga esta aberración, comemos por la vena. Y a eso se le llama justamente efecto incretina. Así se ha avanzado en este terreno y hoy sabemos, y este es el comportamiento comparado del sujeto normal, del sujeto sano, del sujeto no diabético con el sujeto diabético. Y esto nos hace regresar a lo que aprendimos en las primeras clases de fisiología en la Facultad de Medicina. Y debemos acordarnos de otra hormona reguladora que es el glucagón. Hemos hablado muchísimo de insulina, pero hemos olvidado terriblemente al glucagón por años. ¿Qué pasa en un sujeto normal? Vamos a ver primero qué pasa con el azúcar cuando el sujeto come, qué pasa con la glucemia cuando el sujeto come. Tiene una excursión, sube un poco, pero regresa a lo normal. Y esto va acompañado
de una liberación rápida de insulina que regresa rápido a lo normal.